permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Hola, soy Carla Bolaño, esto es Voz, tu voto, un programa de participación ciudadana en el que pretendemos abordar todos los temas que a vos, que a mí, que al ciudadano común le preocupan, le inquietan, le molestan. Ya tenemos muchos programas periodísticos en donde se dan cifras, se muestran determinadas realidades. El tema es que todos sabemos, y en nuestras conversaciones con nuestros amigos, todos sabemos que hay ciertos filtros, hay conveniencias, hay censuras, y hay intereses económicos en el medio, porque cada programa que participa de cualquier canal de televisión, sea estatal o privado, tiene como objetivo un objetivo económico, ¿verdad? Entonces, como es un programa online, es un programa que cualquier persona en el mundo puede ver, no tiene eso que creo que es lo que más perjudica a la sociedad, la censura, el no tener libertad. Por supuesto que para algunos que me conocen y saben que participo, que estoy dentro de una agrupación política, puede pensarse que de eso se trata, de hacer política. Entonces, ahí es donde nos surgió a todo el equipo, ¿qué es la política? No todo es política. Hablamos con personas que nos dicen todos los días, a mí la política no me interesa, a mí la política no me da de comer. Entonces, si sos de esas personas que piensan así, yo te pregunto, ¿la política no te da de comer? ¿Acaso no es la política o las políticas de Estado las que te privan de comer un pedazo de carne cuando tú querés? Porque el precio es tan exorbitante que te impide, o tenés que ver de qué forma lo podés hacer y no tenés la libertad de hacerlo cuando tú querés. Las políticas económicas no son las que marcan el precio del combustible, el precio de la luz, el precio del agua, el precio de las comunicaciones. Entonces, la política es todo, y todo es política. El problema es cuando se politiza, cuando se hace de cada situación un objetivo para ir hacia el votante y no hacia el ciudadano. Entonces, tenemos muchos temas para abordar, y sé que si vos estás escuchando, te deben haber pasado montones de cosas como uruguayo. Desde ir a una oficina, a un ente público y tener más de un problema, constatar en tu vida personal o en las personas que te rodean que las cifras que vos manejás y que tus seres queridos y tu entorno maneja no tienen nada que ver con las cifras que se dan en la opinión pública. ¿Y esto es contra el gobierno? No, no es contra este gobierno, es contra los malos gobiernos, el pasado, el anterior, los que pasaron, porque todos, de alguna u otra manera, están buscando sus beneficios y no en el de las personas que los pusieron en el poder. Entonces muchas veces hablamos de qué es el poder, para qué nos sirve el poder, qué sentido tiene tener poder si yo lo utilizo para mi beneficio, o el de mis amigos, o el de mis contribuyentes a campaña, o el de aquellas personas que pueden darme algo. Entonces surge aquello de qué hay para mí en esto. Acá, como ustedes ven, esto no tiene ningún presupuesto desmedido. Acá no necesitamos asesores técnicos, una cantidad de cámaras, un equipo muy grande. Acá con una productora que decidió, que apostó por esto, empezamos. Y bueno, y de eso se trata, de empezar. Siempre hay que empezar, porque los uruguayos tenemos un grave problema
además de la falta de memoria. El otro día, bromeando con unos amigos, yo le decía, el deporte nacional no es el fútbol, el deporte nacional es la queja. El uruguayo es quejoso, quejumbroso, como se le quiera decir, por naturaleza. Hace calor, qué calor impresionante, hace un frío espantoso, qué humedad horrible, de todo nos quejamos. Y ahí arrancamos, después nos quejamos sobre cada situación, la suba de los precios, nos quejamos de todo. Y el momento de hacer, ¿qué hacemos? Seguimos pagando los aumentos, del calor y el frío no tenemos más remedio que soportarlos, pero de aquellas cosas que sí están en nuestras manos, aquellas cosas que dependen de nosotros. Por eso es que insistimos en tu voz y tu voto, porque es tu voto el que decide. Entonces, esto no pretende ser un programa político, no pretende ser un programa político partidario, pero sí pretende ser un programa en el que empecemos a pensar juntos, en el que empecemos a ver las salidas que tenemos frente a todas estas cosas de las que nos estamos dando cuenta que ya no podemos más. No podemos más con más de 1.300 millones de dólares de pérdidas entre ANCAP y Pluna, nada más, en esas dos empresas. No podemos más con las cifras preocupantes, demasiado preocupantes, de que de cada 4 mujeres, una es víctima de violencia doméstica. Y ese es un tema que a mí, en lo personal, me gustaría que hoy, como a modo de anticipo, porque lo que yo pretendo, lo que pretendemos todos acá, es que aquellas personas que tienen datos concretos, aquellas personas que están dentro de organizaciones o que han sufrido o sufren de violencia, la que sea, podemos llenarnos de cifras, podemos llenarnos de números preocupantes, sí, alarmantes, sí. La violencia en todos los ámbitos, la violencia en el deporte, la violencia en el tránsito, la violencia y la violencia, siempre la violencia. El problema grande que tenemos como sociedad es la violencia. Uno pone un mensaje en el Facebook y de repente sale alguien con una agresión, o por privado, una agresión desmedida cuando no me conocen. O sea, no nos conocemos, pero de antemano nos prejuzgamos y nos agredimos. La falta de respeto y tolerancia es tan grande que hace imposible la convivencia. Creo que para una convivencia, sea desde el hogar y desde el hogar hacia el mundo, o sea, hogar, barrio, ciudad, país, continente, es imprescindible el respeto y la tolerancia. No todo el mundo va a pensar como yo, obviamente. Y yo tengo que respetar la opinión del otro, porque es tan valiosa como la mía. Y tengo que tener la tolerancia de aquella opinión que no es coincidente con la mía, ser lo suficientemente inteligente como para aprender a convivir con aquel que piensa diferente. Estamos de acuerdo con que el tema de la violencia de género, la violencia hacia la mujer, ahora esta nueva ley del femicidio como delito, es algo bueno para que de alguna forma podamos combatir. Pero yo me pregunto, ¿realmente vamos a combatir la violencia contra la mujer si no empezamos por preocuparnos de la violencia contra los niños? ¿Hay alguien más indefenso que un niño que no puede llamar al 0800 41 41 y decir: mi mamá, mi papá, la empleada, mi abuela, mi abuelo, mi tío, quien sea, me pega, me insulta, me maltrata, me toca? ¿El niño puede hacer eso? Las organizaciones que trabajan con niños, los CAIF, guarderías públicas, privadas, ¿realmente hacen algo? ¿Tienen las herramientas? Creo que sí, porque tienen todos equipos multidisciplinarios donde hay asistentes sociales, psicólogos,
psicopedagogos, van a las casas de esos niños, averiguan cómo es su entorno. ¿No estaría dentro de los derechos que tiene, por ejemplo, un CAIF que atiende un público de, digamos, clase media o baja a la clase más pobre? ¿No tendría que tener la libertad y el derecho de hacer visitas a los domicilios de aquellos niños que tienen conductas extrañas o preocupantes o sospechosas, o directamente de todos, saber cómo viven, en qué entorno, con quiénes? ¿Cómo podemos hacer para combatir la violencia si ese agresor que hoy le pega a su mujer, la insulta o la denigra, seguramente haya sido un niño violentado? O sea, ¿de qué forma y quién está haciendo algo para ocuparse de los niños que son realmente el futuro? Porque una mujer decide, mal o bien, decide seguir, permanecer al lado de su agresor. El niño no tiene opción. Entonces, sabemos que es un tema muy difícil. Para que esto sea así, hay un montón de cosas que convergen. No es tan fácil. A veces se critica desde el lugar de la ignorancia, básicamente. Y bueno, si no lo denuncia es porque le gusta. Si no hace algo y si no lo deja es porque tanto no le debe molestar. Cuando en realidad la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia, no es que de un día para otro el tipo vino y le pegó y la mujer no hizo nada. Hubo todo un proceso de aniquilar la autoestima de esa mujer para que se sienta poco menos que una cosa, o para que se sienta la causante del mal humor, del enojo o la culpable de esa violencia. Entonces, cuando eso se mama desde la cuna, cuando no solo veo que mi papá trata así a mi mamá, sino que también mi papá y mi mamá me tratan así, ahí entramos en el problema grande que tenemos hoy, uno de los grandes problemas, que es la delincuencia en los niños. O sea, cuando hablamos de niños de 10, 9, 7, 11 años que salen a robar, que si tienen la oportunidad de tener un arma la usan porque total no tienen conciencia y su vida no vale nada, y mucho menos la tuya. Entonces, ¿cómo paramos este tema? Cuando un niño mata a otra persona, deja de ser un niño. O sea, quemó todas las etapas que tenía entre la niñez y el ser un adulto. Entonces, se convirtió en un asesino. ¿Cómo vamos a evitar eso como sociedad? Cada uno de los integrantes, cada uno de nosotros. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos todos los que estamos acá para evitar que los niños de hoy sean los delincuentes de mañana, de pasado, de la semana que viene, del año que viene, de la década que viene? Son muchos los temas que tenemos para tratar. Yo les quiero mostrar ahora un video que me pareció muy ilustrativo y muy informativo sobre esta violencia del maltrato infantil, que creo que si les interesa, por supuesto que cualquiera de nosotros tiene acceso a toda la información en YouTube, es poner y ya está. Pero me gustó y quisiera compartirlo con ustedes. ¿Me acompañan? A lo largo de la historia, el maltrato infantil ha sido grabado en la literatura como actos de infanticidio, mutilación, abandono, tortura y sufrimiento hacia los niños. Han transcurrido muchos años desde el primer registro de esta barbarie. Sin embargo, este flagelo social sigue presente en todas las culturas y estratos económicos. Actualmente en muchos países se le ha considerado un grave problema de salud pública, dada su gravedad, alcance y consecuencias. Existen muchas definiciones que, en resumen, lo definen como: todo suceso premeditado o no, de agravio, abandono, agresión física, sexual, emocional,
por omisión, explotación y negligencia, que los adultos, con alevosía y ventaja, ejercen generalmente en forma habitual contra menores de edad, a través de actos de ira, violencia, humillación e intimidación, afectando gravemente el desarrollo biopsicosocial del infante. Existen varias clasificaciones de maltrato infantil conocidas. Maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, maltrato por abandono o negligencia, el abuso fetal, el bullying, la explotación comercial, así como otras más complejas y menos conocidas, pero con enormes repercusiones psicológicas, como son la alienación parental y el síndrome de Munchausen por poderes. El maltrato físico se refiere a cualquier lesión infligida de un adulto a un niño de manera intencional, como golpes, quemaduras, fracturas, lesiones, envenenamiento. El castigo corporal a los niños por medio de golpes, puñetazos, patadas, mordidas, etc., o agresiones con diversos objetos como planchas, cigarros, cinturones, cordones, mangueras o palos, son por desgracia social y legalmente aceptados en la mayoría de los países como resultado de la tolerancia ancestral hacia la violencia infantil. Un fenómeno parcialmente atribuido a usos y costumbres, el cual, entre otras cosas, comprende el sentido de pertenencia que se le otorga a los padres sobre los hijos y el indebido respeto que la sociedad concede a los progenitores para no intervenir a favor del niño, aún frente a métodos coercitivos y apabullantes. El maltrato emocional implica actitudes de indiferencia, insultos, ofensas y desprecios de los padres o adultos cuidadores hacia los niños, generándoles sentimientos de desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal. El maltrato por abandono o negligencia consiste en actos de desamparo injustificado, a través de los cuales se ignora y desatienden necesidades básicas del niño como alimentación, ropa, higiene, protección, educación y cuidados sanitarios, como la aplicación de vacunas. En el abuso sexual, se utiliza al niño para gratificación sexual del adulto y puede incluir desde la exposición de los genitales, tocamientos, hasta la violación del niño o niña. El abuso fetal es cuando la futura madre ingiere deliberadamente alcohol u otras drogas. Como resultado, el infante nace con problemas, malformaciones o retraso severo. El bullying es un problema que ha crecido enormemente en frecuencia e intensidad y consiste en cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre menores de edad, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. La explotación comercial infantil para fines de prostitución y pornografía, y aquella relacionada con el tráfico de órganos, así como los casos de niños y niñas en situación de guerra y los menores utilizados en rituales satánicos. El abuso por alienación parental es aquel en el que uno de los progenitores, mediante distintas estrategias, manipula las emociones y transforma la conciencia de los hijos de manera negativa, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Un tipo de abuso complicado y extraño de entenderse
es el de Munchausen por poderes, un trastorno psiquiátrico que se presenta mayormente en la madre o cuidadora y se caracteriza por inventar y provocar enfermedades a un menor de edad, administrándole de manera secreta medicamentos o simulando lesiones para provocarle reacciones en el organismo, de tal suerte que si el niño no es identificado oportunamente, puede resultar víctima de múltiples e innecesarias operaciones e intervenciones médicas de todo tipo. Esta forma de maltrato es muy sutil y confunde tanto al personal médico como a los ministerios públicos, ya que una de las características del síndrome es el aparente apego y amor que manifiesta la madre por el infante. Por lo tanto, se descarta o ni siquiera se considera el abuso infantil, cuando el pediatra no conoce las características de esta patología. Aunado a todo esto, tenemos el maltrato por negligencia institucional, en el cual los funcionarios públicos y los parlamentarios no emprenden acciones contundentes de prevención y atención para las víctimas o para familias y menores de alto riesgo. Fuerte, ¿no? Creo que dice bastante. Creo que dice bastante por hoy, en donde vamos a ponerle un poco de humor también a estos encuentros semanales. Pero realmente hoy me pareció, por el titular de uno de nuestros diarios, me pareció oportuno empezar con este tema de la violencia, y los invito a que se comuniquen con nosotros. Las vías de comunicación están en el Facebook, WhatsApp, mail, o sea, el acceso está. Creo que lo único que queda es que ustedes se acerquen, se sumen, porque de nada sirve hablar sobre algo si del otro lado las personas que están pasando por esto no se animan. Acá van a encontrar un espacio donde su voz se escuche, donde no se censure y, por supuesto, donde se cuide la privacidad y la identidad, en el caso de las personas que quieran hacer su aporte, porque de eso se trata. Vamos a empezar a buscar caminos para salir entre todos de esto. No sirve de nada pelearnos entre nosotros, defender o atacar posturas políticas, cuando en realidad todos somos vecinos, salimos a la calle y aquel que votó blanco, colorado, el Frente Nuevo Independiente, va a convivir entre sí con aquel que no. Entonces de nada nos sirve esto, que a lo que nos están llevando a que nos peleemos entre nosotros. Entonces yo te invito a que te comuniques en esta semana con nosotros para que podamos abordar diferentes temas. Uno de los temas que nos tiene a todos los uruguayos preocupados es esta nueva ley de alcoholemia 0.0. Es el tema que propongo, si ustedes no disponen lo contrario, de abordar para la semana que viene. Les mando un beso grande y gracias por estar.